Saludo hasta ahora a Carlos Arias, es analista político, está con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta jornada electoral, en este cubrimiento especial Colombia Decide. Primera pregunta, la importancia de estas elecciones, primero enfocadas al Congreso de la República. Hoy elegimos entonces estas elecciones legislativas. ¿Cuál es la importancia de esta elección del Congreso? La importancia es sustancial porque dependiendo de cómo se determinen las bancadas y cuáles sean las fuerzas políticas que terminen pasando el 2026 al nuevo Congreso, se va a determinar no solamente el apoyo y la gestión y el control político del próximo presidente, sino dadas esas fuerzas de bancadas, tanto de izquierda como de derecha o de centro, pueden determinar cómo va a ser el rumbo del país en términos de una nueva construcción de sociedad y en especial el solucionar problemas tan complejos como la seguridad y la salud. Hace unos segundos hablábamos del contrapeso que hace el Congreso de la República, pero también nos decía otro analista que tuvimos que el Congreso tiene, digamos, su propia legislación, crean las leyes, hacen parte fundamental de la democracia. ¿Sigue siendo entonces el Congreso ese contrapeso importante en materia de decisiones del país? La pregunta es muy pertinente porque los votantes deben entender que la elección del Congreso, la elección de la rama legislativa es tan o igual o más incluso importante que la elección de la rama ejecutiva. Y eso lo tiene muy claro el presidente hoy de la República, que tiene toda su voluntad y tiene todas sus apuestas metidas a que tenga una bancada mayoritaria. ¿Para qué? No solamente para que, entre comillas, se haga control político, sino para que se puedan apoyar sus reformas. En esa medida, la elección del Congreso es sustancial y es muy importante para los colombianos, no solamente para hacer control político, sino para apoyar al próximo presidente y sus iniciativas legislativas. Ahora, por otro lado, entonces, hablemos de lo que pasa hoy con las consultas presidenciales, porque vamos a elegir 3 precandidatos presidenciales que ya pasan a ser candidatos de esa consulta del centro, la consulta también de izquierda y la consulta, la gran consulta de Colombia. ¿Cuál es la importancia de esta elección también hoy? También es importante, sin embargo, es un paso intermedio a lo que sería la consulta de mayo. ¿Por qué es relativamente importante o por qué no es tan sustancial? Porque dependiendo de las personas que hoy sean elegidas como los ganadores de sus consultas, se podrá reacomodar y reconfigurar el panorama electoral con miras a las elecciones de mayo. Todas las personas que hoy ganen la consulta tienen que ir obligatoriamente a las elecciones de mayo. Y algunos de los candidatos que hoy están sin participar en las consultas pueden tomar la decisión de adherirse a los ganadores de las consultas de hoy. Entonces, si bien es importante, lo que es verdaderamente sustancial es hoy la elección de Congreso. Le entiendo perfectamente. Quiero preguntarle sobre eso, sobre los datos, porque son 102 senadores y 182 representantes a la Cámara que elegimos hoy en estas elecciones legislativas, es decir, un número importante, como me decía usted, incluso más importante que la elección del presidente en algunos momentos. Sí, lo que a veces los colombianos hemos perdido de vista es la importancia de nuestros representantes en el Congreso, tanto en la Cámara Baja, como es conocida como la Cámara de Representantes, como la Cámara Alta, como es conocida el Senado. ¿Por qué es sustancial? Porque no solamente se hace control político, sino desde allí se hace el apoyo a lo que presente el Ejecutivo en su plan de desarrollo y además de eso se pueden determinar reformas tan importantes como una reforma política, una reforma económica. Y ojo, lo que estamos eligiendo hoy, si es que efectivamente la bancada del gobierno hoy triunfaría, sería advertir una nueva constituyente que abre unos peligros enormes a la democracia en Colombia. Doctor Carlos, quiero preguntarle cómo llegamos hoy a estas elecciones y la pregunta va enfocada en lo siguiente. Fue una instalación hoy, la apertura de las urnas, si me permite la expresión, un poco accidentada, porque habló el presidente de la República, nuevamente sembró un manto de duda en estas elecciones, luego habló el registrador, dijo que no hay ningún manto de duda, que está todo el sistema electoral dispuesto para poder hacer este conteo precisamente de los votos. ¿Cómo estamos llegando? ¿Qué significa este mensaje que envía el presidente? Mire, la amenaza de fraude que ha planteado el Ejecutivo en boca del presidente de la República, Gustavo Petro, es gravísima. Y es gravísima porque no hay pruebas contundentes de un supuesto fraude.
Lo que es verdaderamente preocupante es la inacción del gobierno colombiano y la inacción de Gustavo Petro en casi 4 años, en donde grupos armados al margen de la ley, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo, simplemente para mencionarle 3, sin mencionar bandas delincuenciales que tienen azotadas a capitales de departamento como Bogotá, es lo que verdaderamente está asediando la democracia. Hoy, y no es una cifra ni de Caracol ni de este analista, la cifra la entrega la Policía Nacional y la confirma la misión de observación electoral. Hay 208 municipios en peligro. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad total de que en esos municipios haya elecciones libres. Entonces, el fraude no viene de las entidades electorales de Colombia. El fraude puede venir por la coacción de grupos armados al margen de la ley que en el tránsito de la paz total ocuparon de nuevo los territorios. Hoy el verdadero riesgo es la paz total que permitió que muchos grupos delincuenciales, bandas delincuenciales, hoy hagan coacción en diferentes electores en el resto del país. Retomo con Carlos Andrés Arias, es analista político, porque estábamos hablando de un tema interesante que es ese manto de duda que se ha sembrado en las elecciones, y quería hacerle una pregunta. Muchos han dicho, si se presentan irregularidades, el sistema tiene diferentes espacios, autoridades para poder denunciar esas irregularidades. Diferente es plantear, digamos, que el sistema no sirve. Carlos, ¿qué opina usted al respecto? Esa pregunta es muy pertinente por lo siguiente, porque estas declaraciones de fraude, de posible fraude, de fraude electoral que ha planteado Gustavo Petro, no solamente hoy, sino en los últimos 4 o 5 días, que para mí son cortinas de humo para disimular su inacción con respecto a la presencia de las Fuerzas Armadas y el control de las bandas delincuenciales en diferentes territorios, lo que cierne es un manto de dudas sobre el preconteo y el escrutinio. Y ahí es donde está la gravedad, porque si los resultados son adversos al partido de gobierno en algunas regiones, ese llamamiento de fraude del presidente puede dar pie a que algunos militantes del pacto histórico puedan desconocer no solamente los resultados, sino que puedan atentar contra las autoridades electorales y incluso las instituciones en los diferentes departamentos, incluso irse en contra de sus adversarios políticos. Entonces, este llamamiento de fraude de Gustavo Petro es irresponsable. Esto no debería suceder. Además de eso, no solamente las instituciones electorales, sino la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, la MOE, han señalado que el software de la registraduría está funcionando y que si bien hay errores en términos de la organización y la logística, no hay en este momento una posibilidad de fraude, y que las instancias que plantea la registraduría y el Consejo Nacional Electoral para hacer revisiones de este tipo de situaciones que pueden llegarse a presentar esporádicamente o aleatoriamente, están hoy vigentes y pueden hacerse de ellas control político. Además, querido Carlos, le quiero agregar un dato importantísimo. Es la primera vez que tenemos tantos testigos electorales, más de 1 millón de testigos electorales, están abarcando casi el 98% de las mesas de votación. Me queda una pregunta, doctor Carlos. La Iglesia Católica hizo un llamado muy interesante a la responsabilidad. ¿En qué sentido? Hombre, en salir a votar, en salir a los puestos de votación, en ejercer nuestro derecho. ¿Qué tan importante es votar? Es sustancial, es fundamental, es necesario, es urgente que salgan a votar. Usted decía que en algunas de las capitales de departamento o en algunos lugares del país está lloviendo. Yo le invito a todos los colombianos que me están escuchando a través de Caracol Noticias que salgan a votar. Es necesario, no importa que nos mojemos, no importa que haga sol, hay que salir a votar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es mucho. Se está jugando no solamente una elección, sino se está jugando una apuesta ideológica y política en el país. Y se está jugando algo fundamental más allá de lo ideológico y lo político que puede estar allá en la estratosfera. Está jugándose algo que es vital, y son cómo se van a solucionar el tema de salud en Colombia alrededor de la reforma de salud, cómo se va a solucionar el tema de seguridad con el incremento de bandas delincuenciales y la presencia de actores armados ilegales, incluso en capitales de departamento como Bogotá, en donde hay una alerta de coacción en las localidades de Bosa y en la localidad de Mártires. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy importante la información a esta hora. El análisis, Carlos Andrés Arias es analista político, está con nosotros. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto, y esperemos que salgan a votar.